Bueno, primero que nada, buenas tardes con todos. En este documento yo voy a hablar de las formas de gobierno. Mi nombre es Franz Andrés Parcha. Como introducción tenemos que este informe tiene como objetivo analizar las tres formas de gobierno, como lo son dictadura, totalitarismo y oligarquía, mediante la observación crítica de la película Rebelión en la Granja de 1999, la cual está basada en la obra homónima de George Orwell y la lectura del artículo académico Los estados de excepción, exceptos conceptuales y su desarrollo constitucional en Ecuador. El análisis propone una reflexión sobre el ejercicio del poder, su concentración y su impacto en las libertades colectivas, comparando la ficción elogórica de la película con realidades políticas contemporáneas. Como primer punto hemos identificado la dictadura, que según el documento de González Becerra, la dictadura se relaciona con el ejercicio de poderes extraordinarios concentrados en una sola figura, especialmente en momentos de crisis, lo que permite la suspensión del orden constitucional y legal inspirada en el modelo del dictador romano. Esta forma de gobierno anula la división de poderes y no admite control institucional y participación ciudadana efectiva. Como ejemplo real tenemos Venezuela, que está actualmente bajo el gobierno de Nicolás Maduro, en donde se han aplicado reiteradas veces estados de excepción y ha concentrado el poder ejecutivo, legislativo y judicial en el presidente, anulando la independencia institucional. El personaje que hemos identificado sería el cerdo líder, el cual representa claramente esta figura. Tras expulsar a Snowball, el cual toma el control de la granja, decide sin consulta utilizar la fuerza y elimina toda oposición. En resumen, pues no rinde cuentas y mantiene su autoridad mediante el miedo. En relación con el texto, tenemos que la película refleja el uso del poder excepcional que se critica en el documento, así como el Ecuador se ha abusado algunas veces de estados de excepción para consolidar el poder presidencial. Igual Napoleón manipula una supuesta amenaza para justificar su dictadura permanente. Luego hemos identificado el totalitarismo, que como concepto describe indirectamente en el texto mediante autores como Smith y George Campbell. Esto surge cuando el poder abarca todos los aspectos de la vida pública y privada, en el cual el Estado totalitario controla la información, impone ideologías únicas, suprime la libertad de pensamiento y gobierna por medio del miedo y la propaganda. Como ejemplo real tenemos Alemania, nazi bajo Adolf Hitler, este modelo clásico de régimen totalitario, pues donde el Estado dominaba todas las dimensiones de la sociedad y eliminaba la disidencia mediante vigilancia, control mediático y represión. Personajes asociados tenemos a Napoleón y Escuela. Napoleón siendo el cerdo, o el cerdito, este concentra el poder mientras que Escuela es un portavoz encargado de manipular la verdad. La historia se reescribe, se imponen dogmas y los mandamientos finales se modifican sin que los animales puedan protestar. En relación con el texto, se aborda bajo el estado de excepción. Se habla que el Ejecutivo puede limitar derechos como libertad de expresión, reunión de información. Esto se ha reflejado en la prensa, donde Napoleón prohíbe debates, impone discursos únicos y usa censura como herramienta de control total. Y como punto final tenemos la oligarquía, que como concepto no expresamente se habla directamente de la oligarquía. Se denuncia como en Ecuador los estados de excepción han beneficiado a una élite política, consolidando privilegios mientras restringen derechos del resto de la población. La oligarquía es el gobierno que pocos conocen, que concentran el poder y los recursos. Ejemplo real, tenemos Rusia contemporánea, en donde un grupo reducido de oligarquías aliados al gobierno controlaban parte del estado económico y político del país. Igual como personajes asociados tenemos los cerdos en el poder, especialmente Napoleón, como se lo hablaba, junto a sus más cercanos colaboradores y los perros guardianes, los cuales forman una élite que disfruta de privilegios como alimentos especiales, comodidad y comercio, mientras los demás animales trabajan y sufren. En relación con el texto, tenemos que el paralelismo con el uso del medio del Estado, de concepción es evidente. Mientras la población ha reprimido o limitado, una minoría se enriquece, accede al poder y justifica su posición mediante la fuerza y el control institucional como la película. Como lo hemos hablado en varios ejemplos, pues se vive generalmente actualmente en países de América Latina como Venezuela, pues sí, se ha visto como ciertos rasgos también ahora en Ecuador, en el cual se utiliza el poder del Estado para tomar decisiones, inclusive fuera de la Constitución, que es lo que pasa con la actual presidencia, ¿no? Como conclusión, tenemos que la película de Rebelión de la Granja es una parábola atemporal sobre los peligros
de la concentración del poder, al igual que los análisis expuestos en el texto sobre los estados de excepción en Ecuador, evidencian cómo los ideales pueden ser presionados y convertidos en mecanismos de opresión. La dictadura, el totalitarismo y la oligarquía, lejos de proteger al pueblo, acaban justificando el control absoluto en nombre de una supuesta seguridad o unidad. El estudio conjunto de estas obras permite reconocer las señales de abuso de poder y reforzar el valor del control ciudadano y la vigilancia democrática. Eso en cuanto a lo que tengo que hablar de este tema y muchas gracias.